Descubrí que mi esposo me engañaba, pero luego intentó quedarse con mi casa tras el divorcio. Ahora está en la ruina, y soy más feliz que nunca con mi nuevo novio. Hola a todos, tengo 33 años y mi exesposo, Lucas, 34. Estuvimos casados durante 8 años, pero nuestra relación comenzó hace mucho más tiempo. Nos conocimos en un parque en Denver, Colorado, cuando ambos éramos estudiantes universitarios. Lucas era encantador, el típico chico que hacía reír a todos y parecía saber siempre qué decir. Nos enamoramos rápido y para cuando ambos terminamos la universidad, ya estábamos comprometidos. A decir verdad, durante esos primeros años, nunca imaginé que las cosas terminarían como lo hicieron. Nuestra vida juntos comenzó con fuerza. Compramos una pequeña casa en las afueras de Seattle, donde Lucas había conseguido un buen trabajo como programador, y yo trabajaba como diseñadora gráfica freelance. Nos encantaba esa casa. Tenía un jardín enorme donde plantábamos flores y un porche donde pasábamos horas hablando, soñando con nuestro futuro. Pero después de un tiempo, algo empezó a cambiar. Aproximadamente 5 años después de casarnos, Lucas comenzó a comportarse de forma extraña. Solía quedarse hasta tarde en la oficina, pero siempre tenía excusas razonables. Un cliente está siendo exigente, se cayó el sistema en el trabajo, o estoy a punto de conseguir un ascenso. Yo quería creerle, porque ¿quién no confiaría en la persona con la que comparte su vida? Pero poco a poco empecé a notar pequeñas grietas en su fachada. Una noche, me di cuenta de que su teléfono estaba siempre con él, incluso cuando iba al baño. Si sonaba, parecía inquieto y rápidamente apagaba la pantalla antes de que yo pudiera ver quién era. Tampoco había más conversaciones largas en el porche ni sueños compartidos. Me convencí de que estaba exagerando, pensando que quizás era el estrés del trabajo. Las cosas llegaron a un punto crítico cuando organizamos una reunión con amigos en casa. Entre risas y cervezas, Lucas desapareció durante casi una hora. Lo busqué por toda la casa y cuando finalmente lo encontré en el patio trasero, estaba enviando mensajes de texto con una expresión tensa en el rostro. Cuando le pregunté qué estaba haciendo, me respondió de forma cortante, es trabajo, nada importante. No insistí, pero esa noche no pude dormir bien. Había algo que no cuadraba, y mi intuición lo sabía. Decidí no confrontarlo en ese momento porque quería pruebas. No soy del tipo de persona que acusa sin fundamentos, así que me armé de paciencia y comencé a observar con más atención. Durante las semanas siguientes, comencé a notar más cosas, el cambio en su ropa, de repente estaba mucho más preocupado por su apariencia, la forma en que se ausentaba los fines de semana por trabajo y, sobre todo, la distancia emocional. La gota que colmó el vaso llegó un viernes por la noche. Lucas dijo que tendría que quedarse en la oficina hasta tarde porque estaban cerrando un gran proyecto. Decidí sorprenderlo llevándole una cena casera. Tomé mi auto y conduje hasta su oficina, solo para descubrir que las luces estaban apagadas y el edificio completamente vacío. Sentí como mi corazón se aceleraba mientras mi mente trataba de encontrar una explicación lógica. Fue en ese momento cuando decidí seguirlo. La semana siguiente, él dijo que saldría de la ciudad por trabajo, algo que me pareció sospechoso considerando lo que había descubierto. Revisé la ubicación de su teléfono con una app que habíamos instalado para emergencias, y lo que encontré me dejó helada. Estaba en un hotel a menos de 10 millas de nuestra casa. Mi curiosidad pudo más que mi miedo, así que conduje hasta el hotel y estacioné en el lugar más discreto que encontré. Lo que vi a través de las ventanas del vestíbulo hizo que mi mundo se derrumbara. Allí estaba Lucas, abrazado a una mujer rubia, riéndose y besándola como si el resto del mundo no existiera. No sabía qué hacer. Mi primer instinto fue confrontarlo allí mismo, pero algo me detuvo. No quería que esa mujer me viera en ese momento tan vulnerable. Así que me fui a casa, llorando en silencio mientras mi mente planeaba mi próximo movimiento. No sabía que esta traición era solo el comienzo del infierno que estaba a punto de vivir. Cuando volví a casa después de verlo con esa mujer, me sentía paralizada por la traición. Pero una parte de mí sabía que esto era solo el inicio. Durante años, había ignorado pequeñas señales porque prefería aferrarme a la idea de que teníamos un matrimonio sólido. Ahora, esas señales se sentían como gritos. Pasé la noche en vela, buscando en mi cabeza una forma de confrontarlo. Mi primer impulso fue echarle en cara lo que había visto, pero sabía que Lucas era astuto. Si lo atacaba sin pruebas concretas, encontraría la manera de darle la vuelta y hacerme parecer la loca. Así que decidí recopilar evidencia. Al día siguiente, mientras Lucas estaba trabajando, revisé su computadora personal. Había intentado antes, pero siempre había estado bloqueada con contraseña. Esta vez, recordé algo que me había dicho años atrás, que usaba nuestra fecha de aniversario para casi todo. Y funcionó. Lo que encontré fue peor de lo que jamás imaginé. Había correos electrónicos, reservas de hoteles, e incluso fotos de él con varias mujeres. Sí, varias. Resulta que esta rubia que vi en el hotel era solo una de muchas. Al parecer, Lucas había estado llevando una doble vida durante años.
No solo eso, sino que descubrí transferencias de dinero sospechosas a una cuenta que no conocía. Mientras revisaba sus correos, encontré algo más que me enfureció: había estado planeando quedarse con nuestra casa. En uno de los mensajes a su abogado, describía cómo esperaba que yo no pudiera pagar la hipoteca si nos divorciábamos, para que la casa quedara a su nombre. También mencionó su intención de manipular las finanzas a su favor antes de que yo sospechara. Era un plan sucio, calculado y frío. En ese momento, el dolor se transformó en determinación. No iba a dejar que me robara ni mi dignidad ni la casa que habíamos construido juntos. Decidí actuar rápido. Primero, contacté a un abogado especializado en divorcios. Aunque no tenía mucho dinero ahorrado, sentí que era una inversión necesaria para protegerme de lo que Lucas estaba tramando. Le mostré al abogado los correos electrónicos y las transferencias, y me aseguró que tendríamos una buena posición en la corte, especialmente si lograba reunir más pruebas. Esa misma semana, me aseguré de abrir una cuenta bancaria a mi nombre y transferir todos mis ahorros allí. También comencé a guardar capturas de pantalla y copias de todo lo que encontraba en su computadora. Me tomó días reunir el valor para confrontarlo, pero finalmente lo hice. Una noche, mientras cenábamos, le dije con calma: ¿cómo estuvo tu viaje de trabajo? Lucas levantó la vista, sorprendido por mi tono. Fue bien. Ya te dije que estamos cerrando un proyecto grande. No pude evitar soltar una risa seca. ¿Fue tan grande como la reserva en el Hotel Pines? El color desapareció de su rostro. Por un segundo, parecía que iba a negar todo, pero creo que algo en mi mirada lo detuvo. ¿De qué estás hablando?, intentó decir, pero su voz sonaba débil. Estoy hablando de ti, Lucas, de tus correos, de las reservas de hotel, de las transferencias de dinero. Estoy hablando de las mujeres. Hubo un largo silencio. Finalmente, dejó el tenedor en el plato y suspiró. ¿Qué esperas que diga?, dijo, como si esto fuera una molestia menor para él. La verdad sería un buen comienzo, respondí. Lucas no mostró remordimiento. Admitió que había estado viendo a otras mujeres, pero lo dijo como si fuera algo insignificante. ¿Qué esperabas?, dijo, con una sonrisa amarga. Estabas siempre ocupada con tus proyectos de diseño, y yo necesitaba algo de emoción. Sentí que la rabia me consumía, pero me obligué a mantener la calma. No quería que viera cuánto me había herido. Esto no es solo sobre las mujeres, Lucas. Es sobre la casa, las cuentas, tu plan de dejarme en la ruina. Eso sí lo descolocó. Por un momento, pareció preocupado, pero rápidamente trató de recuperar el control. No sabes de lo que estás hablando. Me levanté de la mesa y lo miré directamente a los ojos. Lo sé todo. Y quiero que sepas que no voy a permitir que me robes lo que es mío. Esa noche, Lucas intentó actuar como si nada hubiera pasado. Pero yo ya estaba decidida. No había marcha atrás. Después de nuestra confrontación, la atmósfera en casa se volvió insoportable. Lucas trató de actuar como si todo estuviera bajo control, pero sabía que estaba planeando su próximo movimiento. Yo también estaba lista. Con la ayuda de mi abogado, ya había comenzado a construir mi caso. Cada correo, transacción sospechosa y reserva de hotel estaba guardado y preparado para presentarlo en la corte. Pero Lucas no iba a dejar que las cosas fueran tan simples. Una semana después de nuestra conversación, Lucas cambió las cerraduras de la casa mientras yo estaba en el supermercado. Llegué a casa con las bolsas llenas y descubrí que mi llave ya no funcionaba. Llamé a Lucas, furiosa, y su respuesta me dejó helada. «Es mi casa, Olivia. Ya no tienes derecho a estar aquí». En ese momento, supe que la batalla sería más difícil de lo que imaginaba. Afortunadamente, mi abogado me había advertido que algo así podría pasar. Ya había comenzado el proceso legal para proteger mis derechos sobre la propiedad, pero mientras tanto, estaba oficialmente sin un lugar donde vivir. Por suerte, mi mejor amiga, Claire, me ofreció quedarme con ella hasta que las cosas se resolvieran. Durante las semanas siguientes, Lucas intensificó su juego sucio. Cambió nuestras cuentas conjuntas, dejando solo una mínima cantidad en la que yo podía acceder. También comenzó a esparcir rumores entre nuestros amigos en común, diciéndoles que yo era una esposa negligente y que nuestro matrimonio había fracasado por mi culpa. Fue un periodo oscuro para mí. Ver cómo alguien con quien compartí tantos años de mi vida podía ser tan cruel me rompió por dentro. Pero también me dio fuerza. Decidí que no iba a dejar que Lucas me pisoteara. Mientras tanto, mi abogado logró obtener una orden judicial que me permitía volver a la casa. Sin embargo, cuando llegué, la casa estaba completamente destrozada. Lucas había dejado todo en un estado deplorable: muebles volcados, paredes rayadas, incluso algunos de mis objetos personales rotos o desaparecidos. Estaba claro que lo había hecho a propósito, intentando intimidarme. Pero en lugar de darme por vencida, me aferré a la determinación de ganar esta batalla. Esa misma noche, revisé la casa y encontré algo inesperado. En su prisa por abandonar la propiedad, Lucas había dejado atrás una carpeta con documentos importantes. Lo que encontré ahí cambió todo.
extractos bancarios que mostraban transferencias hacia cuentas desconocidas, contratos firmados bajo mi nombre sin mi consentimiento, y un borrador de un acuerdo prenupcial falso que aparentemente planeaba usar en su defensa. Tomé fotos de todo y los entregué a mi abogado. Él estaba impresionado. Estos documentos no solo fortalecían mi caso para el divorcio, sino que también demostraban que Lucas había cometido fraude. Esto podría tener serias consecuencias legales para él, más allá del divorcio. Al enterarse de que había recuperado la casa, Lucas perdió los estribos. Una noche, mientras estaba limpiando el desastre que había dejado, recibí una llamada de un número desconocido. Era Lucas, completamente fuera de sí. Me acusó de robarle todo y me amenazó con hacerme la vida imposible si no dejaba la casa y abandonaba el caso. Su tono era tan agresivo que, por primera vez, sentí miedo genuino. Decidí instalar cámaras de seguridad en la casa por si Lucas intentaba algo más. Y no estaba equivocada. Unos días después, las cámaras captaron a Lucas entrando al jardín en plena noche. No pudo entrar a la casa, pero dejó una ventana rota como advertencia. Presenté las grabaciones a la policía y obtuve una orden de restricción en su contra. Esto fue un gran golpe para Lucas, quien ahora no podía acercarse a mí ni a la casa. Mientras todo esto sucedía, intenté encontrar algo de normalidad en mi vida. Claire me animó a salir con amigos y distraerme, y aunque al principio estaba reacia, eventualmente acepté. Fue en una de esas salidas donde conocí a Ethan. No estaba buscando nada serio, pero su calma y apoyo fueron justo lo que necesitaba en ese momento. No le conté todo lo que estaba pasando al principio, pero cuando lo hice, no se asustó ni se alejó. En cambio, me ofreció ayuda emocional y me animó a mantenerme fuerte. Mientras tanto, el caso avanzaba. Con las pruebas que tenía, mi abogado pudo demostrar no solo la infidelidad de Lucas, sino también su intento de manipular las finanzas y falsificar documentos. En la corte, Lucas intentó justificarse diciendo que yo era una controladora y que él solo estaba recuperando lo que era suyo. Pero las pruebas hablaban por sí solas. El juez no solo dictaminó que tenía derecho a quedarme con la casa, sino que también ordenó a Lucas pagarme una compensación económica por el daño emocional y material que había causado. Además, las acciones fraudulentas que había cometido estaban siendo investigadas por separado, y Lucas enfrentaba posibles cargos criminales. El día en que el juez emitió su fallo fue un momento de alivio indescriptible. Después de meses de estrés, incertidumbre y enfrentamientos legales, finalmente tenía la tranquilidad de saber que no solo me quedaría con la casa, sino que también Lucas sería responsabilizado por sus acciones. Aparte del dinero que debía pagarme, el fraude que cometió al falsificar documentos lo dejó en una situación aún peor, la posibilidad de enfrentar cargos criminales. Mientras tanto, Lucas parecía empeñado en destruir su propia vida. Según amigos en común, los pocos que aún hablaban con él, había perdido su trabajo después de que sus problemas legales llegaran a oídos de su empleador. Además, su comportamiento errático y paranoico lo había alejado de muchas de las personas que antes lo apoyaban. En cuestión de meses, el hombre que alguna vez creí conocer había tocado fondo. Aunque una parte de mí sintió satisfacción al verlo enfrentar las consecuencias de sus acciones, no me regodeé demasiado en su caída. Preferí enfocarme en reconstruir mi vida. La casa, que había sido un campo de batalla durante tanto tiempo, ahora se convirtió en un espacio para la curación. Reemplazaba los muebles dañados, pintaba las paredes, y con cada pequeño cambio, sentía que iba recuperando mi poder y mi paz. Durante este tiempo, Ethan se convirtió en un apoyo constante. Su paciencia y comprensión me ayudaron a sanar de formas que no esperaba. Aunque nuestra relación empezó de manera casual, pronto me di cuenta de que había algo especial en él. Era completamente opuesto a Lucas, honesto, humilde y con una bondad genuina que se sentía como un bálsamo para mi alma. Un día, mientras organizábamos mi nuevo espacio, me detuve para mirarlo mientras trabajaba en el jardín. En ese momento, me di cuenta de cuánto había cambiado mi vida. Lo que alguna vez fue un espacio lleno de recuerdos dolorosos ahora era un lugar donde podía construir un futuro lleno de esperanza. Ethan y yo comenzamos a hablar de sueños compartidos. A diferencia de Lucas, que siempre había evitado comprometerse a largo plazo con nuestras metas conjuntas, Ethan estaba emocionado por planear un futuro juntos. Me apoyó para retomar algunos proyectos de diseño que había dejado de lado durante mi matrimonio, y juntos comenzamos a remodelar la casa. Aunque intenté mantener a Lucas fuera de mi mente, él seguía intentando interferir en mi vida. Después de perder el caso y enfrentar las consecuencias legales de su fraude, se declaró en bancarrota. Intentó contactarme varias veces, pero debido a la orden de restricción, no podía acercarse físicamente ni llamarme directamente. En cambio, comenzó a enviar mensajes a través de amigos en común, diciendo cosas como: «Dile a Olivia que todo esto es culpa suya. Ella arruinó mi vida». Incluso trató de aparecer como víctima en redes sociales, compartiendo publicaciones vagas sobre cómo había sido traicionado y manipulado.
Afortunadamente, la mayoría de las personas que alguna vez estuvieron en su círculo ya no le creían. Había quemado tantos puentes que estaba completamente solo. El golpe final para él llegó cuando las autoridades finalmente decidieron proceder con cargos por el fraude financiero que había cometido. Aunque su abogado logró negociar un acuerdo para evitar la cárcel, Lucas quedó marcado por un historial criminal que hizo casi imposible que pudiera encontrar un empleo digno. Con Lucas oficialmente fuera de mi vida, comencé a sentir que podía respirar de nuevo. Ethan y yo, después de un par de años de noviazgo, decidimos dar un paso más y mudarnos juntos oficialmente. Aunque no teníamos prisa, queríamos construir algo sólido y duradero. La casa, que una vez fue símbolo de dolor, ahora era un hogar lleno de amor. Cada rincón hablaba de un nuevo comienzo, desde los muebles que escogimos juntos hasta las fotos que adornaban las paredes. Ethan incluso sugirió plantar un árbol en el jardín, como símbolo de nuestro futuro. Optamos por un cerezo, y cada primavera, cuando florece, me recuerda lo lejos que he llegado. Aunque todavía hay días en los que recuerdo el caos que Lucas trajo a mi vida, ya no me consume el resentimiento. De hecho, siento gratitud. Si no hubiera pasado por todo eso, no habría aprendido a valorarme, a defender lo que es mío, ni habría conocido a Ethan. Ahora, cuando pienso en Lucas, solo siento lástima. Sé que está viviendo las consecuencias de sus decisiones, mientras yo estoy viviendo una vida llena de amor y propósito. Mi consejo para cualquiera que esté pasando por algo similar es este: nunca subestimes tu capacidad para levantarte, para luchar por lo que mereces y para construir una vida mejor, incluso después de los momentos más oscuros. Con el paso del tiempo, la vida comenzó a sentirse normal otra vez, pero de una manera completamente nueva. Ya no estaba atrapada en una relación tóxica, ni enfrentando el caos que Lucas había traído a mi vida. En cambio, cada día era una oportunidad para descubrir más sobre mí misma y para construir un futuro con Ethan. Pero antes de cerrar este capítulo definitivamente, hubo un último giro inesperado. Un día, mientras caminaba por un mercado de agricultores con Ethan, lo vi. Lucas estaba sentado solo en una mesa, con un café en la mano y el ceño fruncido como si estuviera perdido en sus pensamientos. Mi corazón se aceleró al verlo. Era la primera vez que lo veía en persona desde que el juez dictaminó el divorcio. Había oído rumores de que había dejado la ciudad por un tiempo, pero aparentemente había regresado. ¿Estás bien?, me preguntó Ethan, notando que me había detenido en seco. Sí, es Lucas, respondí, tratando de mantener la calma. Ethan no dijo nada, pero tomó mi mano en señal de apoyo. No planeaba acercarme a Lucas, pero él nos vio antes de que pudiera evitarlo. Se levantó rápidamente y se dirigió hacia nosotros. ¿Olivia?, dijo, con una mezcla de sorpresa y algo que parecía ser arrepentimiento en su voz. Ethan apretó mi mano, y yo respiré profundamente antes de responder. Lucas. No hubo ningún saludo cálido, solo un reconocimiento de que nuestras vidas habían cambiado irrevocablemente. Parecía más delgado y desgastado, como si la vida le hubiera pasado por encima. Solo quería decirte que, lo siento, dijo, evitando mirar directamente a Ethan. La disculpa fue inesperada, pero no me conmovió tanto como él probablemente esperaba. Ya había sanado demasiado como para que sus palabras tuvieran un impacto profundo en mí. Gracias, respondí, con calma. Espero que estés trabajando en ti mismo. Él asintió, parecía buscar algo más que decir, pero no lo encontró. Después de unos segundos incómodos, se dio la vuelta y se marchó. Mientras lo veía irse, sentí una oleada de alivio, no por su disculpa, sino porque finalmente entendí que ya no tenía poder sobre mí. Ese capítulo de mi vida estaba completamente cerrado. Esa noche, Ethan y yo hablamos sobre lo sucedido. Él no era del tipo celoso ni controlador, pero quería asegurarse de que yo estuviera bien. ¿Cómo te sientes?, me preguntó, mientras cenábamos en la mesa que ahora era nuestra. Libre, respondí con una sonrisa. Ethan sonrió también y levantó su copa de vino para brindar. Por un nuevo comienzo, entonces. Esa simple frase resumió todo. Durante años, había estado atrapada en una relación que me hacía dudar de mí misma, que me robaba mi felicidad y mi energía. Pero ahora, tenía una vida que realmente disfrutaba. Han pasado 3 años desde el día en que el juez dictó el divorcio. Ethan y yo seguimos juntos, y recientemente adoptamos un cachorro que se ha convertido en la alegría de nuestra casa. La pequeña cereza que plantamos en el jardín sigue creciendo, y cada vez que la veo florecer, siento que refleja mi propio proceso de curación. Lucas, según me enteré por terceros, sigue luchando con sus problemas. Aunque le deseo lo mejor, no tengo ningún interés en volver a saber de él. Su capítulo en mi vida terminó, y he encontrado paz en dejarlo atrás.